Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar de las potencias, específicamente las que corresponden a base 10. ¿Sí? Para ello, los objetivos a trabajar esta semana serán calcular potencias de base 10 con exponente entero, representar situaciones mediante la potencia de base 10 y, por último, recordar la descomposición aditiva y multiplicativa de un número. Esta última ya la venían trabajando años anteriores. ¿Sí? Entonces, si nos vamos de lleno a lo que es la definición de una potencia, esta dice que corresponde a la multiplicación reiterada de un número, de un mismo número. Es decir, la base se multiplica tantas veces, ¿cierto?, como indica el exponente. En este caso, la base es a, mi exponente es n, ¿cierto? Y multiplico la base tantas veces indique este n. Ejemplo. Si tuviéramos un 3, ¿cierto? Elevado a 2, yo debiera multiplicar mi base, que es 3, dos veces, es decir, 3 por 3. Y eso resultará 9. Por lo tanto, 3 al cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que decir 9. ¿Sí? Ese es su resultado o el valor de esa potencia, ¿sí? En este caso también dice más abajito, se lee, ¿cierto? En este caso se lee a elevado a n. Siempre vamos a nombrar la base primero y elevado y nombraremos el valor que tiene el exponente. Aquí he dejado, ¿cierto?, algunos ejemplos para su lectura. Por ejemplo, el primero dice 4, base 4, exponente 2. Entonces leeremos 4 elevado a 2 o bien 4 al cuadrado. He remarcado las palabras 2 y cuadrado porque cada vez que se eleve al número 2, yo podré decir cuadrado. En cambio, como en el ejemplo 2, cada vez que se eleve a 3, yo voy a poder decir cubo. ¿Sí? Y ahí luego lo vamos a relacionar más adelante, que el cuadrado tiene que ver específicamente con un área, cuando uno aplica el cuadrado de alguna cosa o de alguna figura, ¿cierto? O bien el cubo con un volumen, ¿ya? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero para que vayamos haciendo, ¿cierto?, esta relación. Entonces, como ya explicábamos en el inicio, la base se multiplica tantas veces indica el exponente. En el primer caso dice 2, ¿cierto? Nuestra base es 2, entonces serán 2 veces el 4. 4 por 4, 16. 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, y eso es 8. 3 elevado a 4, 3 por 3 son 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Sí? Y finalmente tenemos aquí un 2 elevado a 6. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32 y 32 por 2 64, lo que resulta mi valor de la potencia. ¿Sí? Y aquí hemos dejado de cómo se lee o cómo se da lectura. Para seguir avanzando, hay algunas propiedades que ustedes... Las más básicas son las que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque vamos a dejar para un poquito más adelante el resto de propiedades, porque no son solo las 3 que presentaré a continuación, ¿sí? Vamos a partir mostrando, entonces, dice todo número, vamos a ponerle a este como si fuera un 1, oh, se nos cambió, vamos atrás un poquitito, ahí sí. Dice entonces, este pondremos, ¿cierto? Decía yo, como un 1. Todo número distinto de 0 elevado a 0, ¿cierto? Valga la redundancia, es igual a 1. Entonces, lo más bien, en alguna definición, usted va a encontrar que a elevado a 0 es 1, ¿cierto? Siempre y cuando, o para, esa a al revés dice para todo a, ¿cierto? Distinto de 0, ¿ya? Ya que 0 elevado a 0 no existe, no existe lo real, ¿ya? Entonces ahí uno coloca esa E hacia el revés con una tacha, no existe. Por lo tanto, todo el resto, si usted me dice, profe, si tengo 3 elevado a 0, bueno, ya decíamos nosotros que eso es 1. Y si fuera 1000 elevado a 0, 1.
todo número elevado a cero es 1, excepto el cero, ¿ya? Eso por una primera parte en la propiedad, ¿sí? Entonces, luego de ello, tenemos lo siguiente. Vamos a revisar aquí. En la 2, nosotros tenemos, vamos a colocarle también aquí un numerito, ¿cierto? En la número 2 dice, todo número elevado a 1 da como resultado el mismo número. Entonces tomaremos otro color para definir la 2. Es decir, si A está elevado a 1, es lo mismo que decir que eso es igual a A, ¿correcto? Entonces un ejemplo numérico podría ser 2 elevado a 1 es lo mismo que 2. Porque ¿cuántas veces estoy repitiendo la base? La base solo la repito una vez, por lo tanto queda iguales, ¿sí? Eso para la número 2. Remarcaremos nuevamente con color rojo para que se entienda allí. Bien, y vamos por la última, que vamos a estar aprendiendo o trabajando para este tipo de potencia. Dice, para resolver una potencia de base 10 con exponente negativo se realiza lo siguiente, ¿sí? Antes de explicar el ejemplo, debo entender que toda base elevada a un número negativo, ¿cierto? Hace un cambio, chicos, hace un cambio. Eso es lo mismo que decir 1 sobre A, ¿sí? Y eso elevado a n. Aquí como que se hace un cambio en la base, pasa a ser una fracción y se eleva un exponente positivo, ¿sí? Nosotros sabemos que un 1 elevado a n siempre va a resultar 1, ¿sí? El 1 elevado a cualquier número va a ser 1. Si yo multiplico 1 por 1 por 1 por 1, siempre va a resultar 1. Entonces a ese se le puede quitar, ¿cierto? Esa elevación n, pero acá en cambio, en el de abajo, no. En el de abajo siempre va a quedar. Va a quedar mi a elevado a n, o bien 1 partido en a elevado a n. Entonces, cada vez vamos a hacer aquí, vamos a tomar un destacador amarillo para hacer la conexión. Si está mi exponente negativo y es un número entero, para que sea positivo, mi base cambia y pasa a ser una fracción, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en consideración para este tipo de potencia o para esta propiedad en específico. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos y volvemos a lo que dice la definición, ¿cierto? Aquí me da un ejemplo, 10 elevado a 3. Yo les decía, aquí se salta un paso, ¿cierto? Mi ejemplo, si esto hubiera sido 1 sobre 10 y todo eso elevado a 3, ¿cierto? A un 3 positivo, nos damos cuenta, perdón, ese era un más 3, entonces va a ser 1 elevado a 3 partido en 10 elevado a 3. Ah, ¿qué sabemos de esta parte? Sabemos que 1 elevado a 3 es 1 por 1 por 1. Y luego el de abajo será 10 por 10 por 10. Ya les anticipaba en la definición, ¿cierto? 1 por 1 por 1 por 1 resulta ser 1. 10 por 10 son 100 y 100 por 10, 1000. Ah, miren lo que hemos encontrado. Hemos encontrado una fracción que nos lleva a un número decimal finito, ¿sí? O bien a una fracción decimal. Por lo tanto, esto va a ser 0, 0, 0, 1, ¿sí? ¿Cuántos ceros tenía el denominador? El denominador tenía 1, 2, 3, 3 ceros. Por lo tanto, en la parte decimal yo debo tener 1, 2, 3 números. Está correcto allí, ¿sí? Bien, vamos a ir borrando entonces para que vayamos ahora a lo que es ya nuestra potencia, ¿cierto? De base 10, ¿ya? Con estas tres propiedades nosotros debiéramos poder desarrollar sin ningún problema nuestra potencia en base 10. Entonces, en las potencias de base 10 lo vamos a relacionar primeramente con el sistema decimal de numeración.
ya que este está basado en las potencias de base 10, como se muestra en el siguiente recuadro, ¿sí? Decena, unidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, la unidad no está marcada, porque nosotros podríamos decir que un 10, que eso va a ser por un 10 elevado a 0, ¿sí? 10 elevado a 0 es 1, ¿correcto? Entonces, eso pasa a ser mi unidad. Por si acaso a alguien le surgiera esa duda, eso corresponde a mi unidad. ¿Bien? Entonces, luego, si está elevado a 1, es 10, ¿cierto? Por la propiedad que vimos recién en la lámina anterior, y eso corresponde a la decena. Centena, elevado a 2, dos ceros, ¿sí? Y así sucesivamente. Dice luego toda potencia de base 10, ¿cierto? Toda potencia de base 10 y exponente positivo es igual a las unidades seguidas de tantos ceros como indica el exponente. En este caso voy a tomar desde el primer ejemplo, ¿sí? En el primer ejemplo yo les decía que teníamos un 10 elevado a 0. ¿Cuántos ceros tiene ese número? Ninguno. Tiene 0 ceros. Este tiene 1, por lo tanto tiene 1. Este tiene 2, por lo tanto tiene 2. Si está elevado a 3, debe tener 3 ceros. Si está elevado a 4, debe tener 4 ceros. Si está elevado a 5, debe tener 5 ceros. ¿Sí? Entonces el exponente se relaciona estrechamente con la cantidad de ceros que posea el número. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, ahora, si el exponente, acabamos de ver, ¿cierto? Cuando el exponente es positivo. Ahora, si el exponente fuera negativo, ¿cierto? También podemos expresarlo, ¿cierto? También está dado en el sistema, pero ahora por la parte decimal, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que este es, tomaré otro color para que se note mejor, sabremos que este es 0,1. ¿Sí? Es decir, tiene un número después. Este es 0,01. Este de acá, 0,001. Entonces, este exponente que es negativo nos va a enseñar cuántos números debo tener después de la coma. Si es 1, 1. Si es 2, tengo 1, 2 decimales. Si es 3, 3 decimales. ¿Sí? Y así sucesivamente con los siguientes. Entonces, para ello he generado un cuadrito resumen para que a ustedes les quede más claro. Creo que en más de una ocasión los hemos revisado, ¿sí? Entonces, en este cuadro resumen de las potencias de base 10 indica lo siguiente. Miren dónde se hace el quiebre. El quiebre se hace específicamente cuando está elevado a 0, ¿sí? Entonces, hacia arriba va a ser, vamos a anotar aquí, vamos a tomar un tip, ¿cierto? Hacia arriba son, vamos a poner un color que se note, sí, chicos, ahí sí. Vamos a ver entonces, estos son cuando es un exponente positivo, ¿sí? Entonces entenderemos que cada vez que nuestra base 10 tenga un exponente positivo, va a resultar, ¿cierto? 10, 100, y va a depender. La cantidad del exponente va a ser, o sea, el número del exponente va a indicar cuántos ceros tenga cada uno de estos valores de la potencia. Ahora, si esto fuese hacia abajo, ¿cierto? Si esto fuese hacia abajo, vamos a tomar otro, aquí mi plumón. Si esto fuese hacia abajo, entenderemos que tendremos un exponente, ¿cierto? De carácter negativo, ¿sí? Entonces, exponente negativo. Entonces, para ello, nosotros diremos que si su exponente es negativo, entonces va a indicar el exponente la cantidad de decimales que éste tiene. Si tiene 1, tiene un decimal. Si tiene un -2, tiene 2 decimales. Si tiene elevado a 3 como exponente o exponente a -3, tendrá 3 decimales. ¿Sí? Sencillo, chicos, muy sencillo. Sigamos avanzando entonces. Vamos a avanzar
un poquito más, para que podamos relacionarlo con lo que ustedes ya habían trabajado, las potencias de base 10, ¿sí? Una de ellas, ¿cierto? Es, o más bien vamos a ver la aplicación, ¿cierto? Que estas tienen. Las potencias, dice, de base 10 se utilizan para expresar números muy grandes. Ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿sí? Entonces, para expresar ese número tan grande, yo deberé sumar, o sea, contar, ¿cierto? Sus, contar la cantidad de ceros que tiene dicho valor. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 7. Tiene 7 ceros. Entonces, yo podré decir, me quedo con el 15, ¿cierto? Por 10 millones. Y 10 millones, nosotros sabemos que es 10 elevado a 7. ¿Por qué? Porque tiene estrecha relación el exponente, ¿cierto? Con la cantidad de ceros que tenía este número al inicio. ¿Bien? Entonces, otra de las cosas que debemos recordar, ¿cierto? Es de que la potencia de base 10 y exponente 7, porque estamos relacionándolo de lleno a nuestras potencias de base 10. Avanzaremos a otro ejemplo más, pero ahora cuando es de exponente negativo, ¿sí? El ejemplo dice el radio de un protón es 0,00000000841 metros. Este radio puede expresarse así. Volvemos a tomar todo el número y contamos la cantidad de ceros, o de números, en realidad contamos la cantidad de números que tenemos luego de, ¿cierto? Luego de la coma. Son 18 números. Entre los ceros, el 8, el 4 y el 1 suman 18 números. Si nosotros transformamos ese decimal a fracción, anotamos 841 dividido en un 1 con 18 ceros. Ah, entonces es lo mismo que decir 10 elevado a 18. ¿Sí? Hasta aquí está positivo, pero como en realidad nosotros sabemos que este es un número decimal, debemos decir que es por, pero en vez de un positivo vamos a llevar a un menos 18. ¿Correcto? Entonces esta es una potencia de base 10 y exponente menos 18. Recordamos, exponente negativo, automáticamente este número es un decimal. Correcto. Sé que había respondido exactamente lo mismo. Bien, sigamos avanzando entonces. Ahora sí, vamos a revisar con lo que tú ya sabías que es la descomposición aditiva. En algunos textos la vas a encontrar como descomposición aditiva canónica. Te comento que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Dice, cuando tenemos números de más de dos cifras, una forma particular de descomponerlos es en los múltiplos de 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, así según sea el número que se conforma, ¿cierto? Esta forma de escribir un número cualquiera es llamada descomposición aditiva, o como ya te comentaba, aditiva canónica. Ejemplo, realizar la descomposición aditiva canónica del número 1456. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos, o habitualmente, ¿cierto? Hacíamos lo siguiente. Decíamos que este estaba a la altura de la unidad, decena, centena, unidad de mil. ¿Sí? ¿Qué decíamos entonces? Si está en la unidad de 1000, corresponde a 1400, entonces vamos anotando, 1400, decena, el 5, entonces 50, y unidad 6, ¿sí? Entonces hemos descompuesto este número en sumas, ¿sí? En sumas según su posición, y su posición es unidad, ¿cierto? La decena, la centena, la unidad de 1000. En algún momento también hicieron este tipo de descomposiciones. Una que decía una unidad de 1000, más 4C, que eran 4 centenas, más 5D, ¿cierto? 5 decenas, más 6U, ¿sí? También estaría correcto y está nuestra descomposición, ¿cierto? Aditiva o referente a sumas, ¿ya? Entonces, pero no es la única que existe.
porque también se encuentra, ¿cierto?, la multiplicativa. Y la descomposición multiplicativa es muy similar a la que acabamos de ver, solo que se escribe como un producto, el resultado de un producto. Bien, entonces, descomponer de forma multiplicativa un número es expresarlo como una adición en que sus términos corresponden a la multiplicación de cada uno de sus dígitos por 1, por 10, por 100. Entonces aquí nosotros, para relacionarlo con nuestras potencias, podríamos decir que el 10, ¿cierto?, se puede escribir, por ejemplo aquí, el 1 se puede escribir como 10 elevado a 0. El 10, 10 elevado a 1. El 100, 10 elevado a 2. Sé que tú sabes esta respuesta. El 1000, 10 elevado a... Correcto, a 3. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En este caso, ¿cierto? La descomposición multiplicativa de los números, en mi ejemplo, tomé el mismo número del anterior, ¿cierto? Aquí decíamos una UM o 1000, ¿cierto? Y esto podríamos también dejarlo, si lo quisiéramos ver con potencias, 1 por 10 elevado a 3 más 4, ¿cierto? Por 10 elevado a 2 más 5 por 10 elevado a 1 más 6 por, y aquí, ¿cierto? Es 10 elevado a 0, ya que todo número elevado a 0 es 1, correcto. Y luego en el ejemplo B es un número un poco más grande, pero también puede, ¿cierto?, desarrollarse de la misma manera. Te dejo la invitación para que ese número B lo transformes, pero en vez de escribir 3 por 100, te daré solo el inicio, 3 por 10 elevado a, y deberías contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Elevado a 5. Más, entonces quiero que desarrolles la descomposición, pero ahora en vez de multiplicativa, en vez de escribir 1000, 10.000, sino que lo relaciones a una potencia en base a 10, ¿sí? Ese será un desafío para ti. Bien, vamos a borrar y vamos a ver otros ejemplos que también los van a ver ustedes por allí en sus textos escolares, pero para relacionarlo con lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Lo vamos a revisar aquí. Ejemplo, descomponer de forma multiplicativa cada número y luego expresarlo como una multiplicación por una potencia de base 10, ¿correcto? Es muy similar al desafío que te he dejado en el ejercicio o ejemplo B de la lámina anterior, ¿sí? Entonces aquí siempre tener la salvedad, ¿cierto, chicos? De que si tengo 4 ceros es elevado a 4, 3 elevado a 3, si tengo 2 ceros elevado a 2, 1 y 1 0. Lo he dejado, ¿cierto?, con colores para que también se les sea más amigable para ustedes. Bien, ahora vamos a revisar lo que nos corresponde practicar esta semana, ¿sí? Dice así, deberás trabajar en la página 36 de tu cuadernillo. No olvides revisar este video explicativo que se adjunta en la publicación que estará tanto en virtual como también sé que tus profesores lo adjuntan a Classroom. ¿Bien? Recuerden siempre dudas o consultas, canalizarlas en el horario, ¿cierto?, habitual de la jornada escolar con sus respectivos profesores, ¿cierto?, la profesora Roxana Valdés o el profesor Cristian Zambrano o bien Mariana Ávila, que es quien les habla, ¿sí? Que tengan una excelente semana, chicos, que sea provechosa. Estaremos atentos a cualquier inquietud que nos puedan reportar. Saludos, cariños.